y explota a los pobres, y si sos comunista no podés tener iPhone. Estos dos enunciados son los peores y los más absurdos, el segundo más que el primero, porque el primero por lo menos hay gente que se digna a dar una serie de proposiciones y enunciados para concluir eso, pero el segundo es una estrategia argumentativa falaz que es de lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Así que vamos con el primero: el capitalismo solo beneficia a los ricos y explota a los pobres. En este caso, quiero que entiendan que esto es un enunciado declarativo, declara algo, o sea, afirma algo, ¿sí? Y el significado que transmite constituye lo que es una proposición, o sea, que tiene un significado, y el significado va a depender de otra serie de cosas, como por ejemplo, qué se entiende por capitalismo, qué se entiende por rico, qué se entiende por explotar, bla, 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 bla. Bien, ¿qué significa esto? ¿Esto es válido o inválido? No. No es ni válido ni tampoco inválido. La validez y la invalidez, vale la redundancia, son propiedades de los argumentos, ¿sí? Conjuntos de proposiciones donde una se sigue de otras, no de proposiciones individuales como esta. Entonces no es ni válido ni tampoco inválido. No tiene sentido hablar de esto. Ahora, ¿es verdadero o es falso este enunciado? Bueno, depende. Depende de muchos factores. En este caso estamos hablando de una proposición empírica o fáctica. ¿Qué quiere decir fáctica? Que esta proposición refiere a hechos del mundo real. ¿A qué se está refiriendo? A un sistema llamado capitalismo, un sistema productivo, económico, como le quieran decir, y los efectos que el mismo capitalismo ejerce dentro de sus relaciones y los individuos, y las instituciones, entre otras, ¿sí? Entonces, la verdad o falsedad de esta conclusión o esta afirmación va a estar determinada por la evidencia empírica y el análisis económico y social, no solo por esto que estamos haciendo, que es puramente lógica. Entonces, hay argumentos que están a favor de esto, ¿sí? Que son los siguientes, o sea, que pueden ser que están parcialmente verdadera esta conclusión desde ciertas perspectivas. Por ejemplo, la evidencia histórica y socioeconómica. Hay muchos estudios económicos y sociológicos que podrían señalar que el capitalismo, en sus diversas manifestaciones históricas, estuvo asociado con el aumento de la desigualdad económica, donde una acumulación de riqueza en manos de unos pocos coexistía con la precarización de grandes sectores de la población. Tema aparte es con el surgimiento del Estado en el medio, es decir, el Estado como mediador entre el capitalismo, los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es otro tema aparte, pero es muy interesante, porque si solo hubiese capitalismo sin Estado, no sé qué podría llegar a pasar. Hay ejemplos en la historia de la humanidad, como por ejemplo a partir del 1800 o incluso un poco más antes, que mandaban a niños a trabajar en chimeneas. Esos niños terminaban con muchos problemas y bueno, servían justamente al capital, eran mano de obra barata, entre otras, pero no me voy a meter en muchos detalles. Entonces, también otra cuestión que se habla acá es, por ejemplo, de la explotación laboral, en el sentido de que el valor generado por el trabajo no se distribuye equitativamente entre los trabajadores y los dueños del capital, es decir, quienes poseen los medios de producción. Por lo tanto, estos conceptos son como los centrales en ciertas críticas al capitalismo. Y también hay críticas más marxistas, que puede ser, por ejemplo, que es la explotación de la fuerza de trabajo, que es intrínseca al capitalismo, y la acumulación de capital por parte de la burguesía implica la apropiación del plusvalor generado por los trabajadores. Quien haya leído un mínimo de Marx o teoría marxista podría entender a qué se está refiriendo con estos conceptos, ¿sí? Pero hace falta leer, no mirar un video de 30 segundos para informarse sobre qué es el marxismo, qué es el capitalismo, etc. Bien, ahora vayamos con los argumentos en contra de este enunciado, ¿no? Lo que podríamos decir acá es que hay defensores del capitalismo y hay beneficios generales surgidos dentro del capitalismo. Acá nuevamente voy a separar el Estado, lo voy a dejar de lado. Vamos a suponer que el capitalismo como sistema por sí solo, ¿sí? Sin Estado. Lo que se puede argumentar es que el sistema capitalista ha sacado efectivamente a millones de personas de la pobreza, ¿sí? A través de la creación de riqueza, innovación tecnológica, aumento de la productividad, generación de empleo, entre otras. Por lo tanto, se puede afirmar que si bien 1, puede haber desigualdad, 2, también hay beneficio para la gente pobre, puede ser mejora en las condiciones de vida, acceso a bienes y servicios, que también es una realidad, y por lo tanto no solo beneficia a los ricos. Por lo tanto, este argumento sería un contraejemplo para esa afirmación. Pero bueno, si yo me pongo a analizar, siempre y cuando esté el Estado de por medio, puede pasar.
Habría que ver casos históricos donde no ocurra con el Estado de por medio. Si ustedes tienen alguna bibliografía, buenísimo. Otro contraejemplo podría ser la movilidad social. Aunque la movilidad social siempre puede ser limitada en algunos contextos capitalistas, existen casos donde haya individuos de orígenes de clase baja que lograron ascender social y económicamente, lo que contradice justamente que solo beneficia a los ricos, ¿sí? Otro contraejemplo podría ser el término de explotación, que ahí va a ser una discusión teórica. El término de explotación tiene, en este contexto y en cualquier tipo de contextos o análisis, tiene connotaciones tanto éticas como teóricas específicas, ¿sí? Que por lo general están asociadas a teorías críticas del capital, ni siquiera marxistas. Hay gente que no necesariamente es marxista, socialista, comunista, pero que critica esta clase de cuestiones. Por lo tanto, no todos los economistas o sociólogos lo usan de la misma manera para describir las relaciones laborales en el capitalismo. Y otro contraejemplo que podríamos agregar es la diferencia que ya les mencioné antes de capitalismo regulado contra desregulado. Las características y efectos del capitalismo varían enormemente. Esto depende del grado de regulación estatal, políticas sociales, leyes laborales. Entonces, supongamos un capitalismo con fuertes redes de seguridad social y regulación, podría, en efecto, mitigar la explotación y beneficiar más ampliamente a la población en comparación con un capitalismo de libre mercado extremo. Ahora vamos a pasar a la formalización para que ustedes entiendan de qué se trata esto que ven ahí. Bien, como verán, ahí les dejé la formalización. Acá vamos a poner que X es un sistema capitalista, Y es rico, Z es pobre, X beneficia a Y, X explota a Z, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Toda la formalización en su conjunto significa que para todo X, si X es un sistema capitalista, entonces para todo Y, si Y es rico, entonces X beneficia a Y, y para todo Z, si Z es pobre, entonces X explota a Z, ¿sí? Esto es una formalización, se hace en lógica y sirve bastante bien. La segunda es más ajustada, es una notación más ajustada donde el solo es recontra excluyente, ¿sí? Que significa, es la segunda que puse abajo de la O, significa para todo X, si X es un sistema capitalista, entonces para todo W, si X beneficia a W, entonces W es rico, y para todo B corta, si X explota a B corta, entonces B corta es pobre. ¿Qué pasa? Que acá hay muchas contradicciones lógicas, porque efectivamente, si alguien es beneficiado por el capitalismo, entonces es rico, y si alguien es explotado por el capitalismo, entonces es pobre. Y esa es la proposición que más contraejemplos tiene. Hay personas, o puede haber personas no ricas que se benefician, o personas no pobres que podrían considerarse explotadas en un sentido más amplio, o que el beneficio no es exclusivo de los ricos, ¿sí? Ahora vamos a volver al segundo enunciado, que es el peor, el horroroso, que he visto cometer a mucha gente. Es una tontería. Y va a decir así: si sos comunista no puedes tener iPhone. Volvemos a lo mismo. Esto es un enunciado declarativo que expresa una proposición hipotética o condicional, ¿sí? Ahora, ¿es válido o inválido? Ninguna de las dos. Es un enunciado individual, no es un argumento. Lo anterior sí podría ser un argumento, esto no. Por lo tanto, no es ni válido ni inválido. Disculpen, lo anterior tampoco era un argumento, me confundí. ¿Qué pasa? ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, nuevamente es una proposición fáctica. Lo que hace esta proposición es establecer una relación entre ideología, ser comunista, y la posesión de un producto de consumo que puede ser iPhone. Entonces, el valor de verdad de este enunciado va a corresponder o se va a determinar por la correspondencia con los hechos del mundo, ¿sí? Entonces, para evaluar la verdad o falsedad, tenemos que entender la implicación si, entonces. ¿Qué quiere decir esto? Antecedente P, si sos comunista, entonces no puedes tener iPhone, que ese es el consecuente, ¿sí? Que les voy a mostrar acá, que es una boludez, pero es esto. Es esta formalización la que hice. Sea C de X, X es comunista, sea Y de X, X puede tener iPhone. Que ese simbolito en la formalización, la negación del iPhone, por lo tanto no puede tener iPhone, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con esto? Hay posibles escenarios para determinar la verdad o falsedad de esto.
En este caso puede ser que P sea verdadero y Q sea falso, o sea que una persona es comunista, es decir que P es verdadero, y sí puede tener iPhone, o sea que conclusión es falsa. Un contraejemplo: es común encontrar personas que se identifican como comunistas o simpatizantes de ideologías de izquierda o incluso miembros del Partido Comunista y que poseen productos de consumo como iPhone que son fabricados por empresas capitalistas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la ideología política no prohíbe inherentemente la adquisición de bienes de consumo existentes en el sistema actual, salvo que el individuo se imponga restricciones personales estrictas, ¿sí? La ideología comunista critica el sistema capitalista de distribución y producción, no necesariamente la posesión individual de bienes producidos bajo el sistema. Si ustedes nuevamente leen un poquito de teoría marxista o lo que sea, se van a dar cuenta de esto. No es como que Marx haya dicho, bueno, ustedes no pueden tener una adquisición privada, o sea, un celular privado ni nada, no tiene nada que ver. Vamos a otro caso, que es P sea verdadero y Q sea verdadero, o sea que una persona es comunista y no puede tener iPhone. Esto podría ser verdadero, pero para un caso donde un comunista, por principios o situación económica, se niega a poseer productos capitalistas de lujo. Sin embargo, no sería por una imposibilidad inherente, sino por una elección personal. Si un comunista en un régimen que impone tal restricción, lo cual sería más una cuestión de sistema político que de ideología personal, no tuviera iPhone, este caso confirmaría la proposición. Pero el enunciado no especifica por elección propia o por imposición del sistema. Y el tercer caso es que P es falso, ¿no? Supongamos que no sos comunista. Entonces, la proposición condicional es verdadera automáticamente, sin importar si la persona tiene o no el iPhone, ¿sí? Por ejemplo, si una persona no es comunista y tiene iPhone, el enunciado es verdadero. Pero si no es comunista y no tiene iPhone, también es verdadero. Entonces, ahí tenemos otro contraejemplo, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a pasar literalmente a las falacias, que lo que hice fue hacer un pantallazo breve, ¿sí? Todos estos temas requieren su lectura, su tiempo, no es de un día para otro, ¿sí? Por lo tanto, les recomiendo que si quieren formarse mucho mejor, lean sobre esto, sobre lo que quieran criticar y de paso tengan las mejores herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a pasar por las falacias. La primera, del capitalismo solo beneficia a los ricos y explota a los pobres. Esto puede ser, para empezar, una generalización apresurada, ¿sí? La afirmación, paso a explicar brevemente qué es la afirmación, la generalización apresurada. Es básicamente cuando se llega a una conclusión general basándose en pruebas insuficientes o en un número demasiado pequeño de casos para justificar una generalización tan amplia. ¿Qué pasa? La afirmación asume que todos los ricos siempre se benefician del capitalismo y todos los pobres siempre son explotados por él. ¿Qué pasa con esto? Que ignora la inmensa diversidad de experiencias individuales, colectivas, dentro del sistema capitalista, las diferentes formas de capitalismo, ya sea, como les dije antes, reguladas, libre mercado, bla, 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 y los matices en la distribución de la riqueza y las oportunidades, ¿sí? La realidad económica y social es sumamente compleja, y reducirla a una relación tan simple de solo beneficios y solo explotación para grupos específicos es una sobresimplificación. El segundo, falacia de falso dilema, que es cuando se presenta una situación con solo dos opciones posibles cuando en realidad existen más alternativas. Por ejemplo, el enunciado implícitamente estaría sugiriendo que en el capitalismo solo hay ricos que se benefician y pobres que son explotados, ignorando efectivamente clases medias, movilidad social. Obviamente esto va a depender de quién esté diciendo esto, porque quizá muchos dirían que la clase media sigue siendo pobre, pero bueno, ahí hay matices de grados que van a tener que los interlocutores debatir. La movilidad social, la inversión en servicios públicos o los beneficios que podrían darse para otros grupos a través de innovación o empleo. Esto es una visión binaria y polarizada de la sociedad. Y el tercero es un ad populum implícito, como la utilización del lenguaje emotivo, ¿sí? Similar a lo que hace Milei o lo que hace Cristina Milei, de que zurdos de mierda empobrecieron al país, o Cristina diciendo que no sé, que son
todos unos fachos que nos quieren hacer más pobres, entre otras cuestiones, ¿no? Esto no sería como una falacia en sí misma, ¿sí? Pero el uso de términos cargados emocionalmente podría conducir a falacias, ¿sí? Porque buscaría cierta aprobación emocional o la simpatía de la audiencia en lugar de argumentos lógicos. Entonces, las palabras solo beneficia a los ricos y explota a los pobres tienen una fuerte carga emocional. Pueden apelar a sentimientos de injusticia o resentimiento, buscando que la audiencia acepte la conclusión sin un análisis crítico de la evidencia económica y social. Por lo tanto, ahí quedarían demostradas las falacias en este sentido de estos, o sea, de lo que es el capitalismo solo beneficia a los pobres y explota, solo beneficia a los ricos y explota a los pobres, disculpe. Bueno, pasemos a la segunda, que si sos comunista no puedes tener iPhone. El non sequitur. ¿Qué pasa? Un non sequitur es cuando una conclusión no se sigue lógicamente de las premisas, incluso si las premisas fuesen verdaderas. Hay un salto de acá para acá totalmente injustificado de razonamiento. Entonces, la premisa implícita sería: los iPhones son productos del capitalismo o del sistema. Y la conclusión es: no puedes tener iPhone. No hay ninguna conexión lógica necesaria entre ideología comunista, que nuevamente critica el sistema de producción capitalista, y la imposibilidad de un individuo que se adhiere a esa ideología de poseer un bien producido por dicho sistema, ¿sí? Un comunista puede usar un producto capitalista por necesidad, conveniencia o incluso comprender mejor el sistema que critica sin que ello niegue su adhesión ideológica. Acá puse de ejemplo, es como criticar a un esclavo que critica el sistema esclavista por utilizar prendas de ropa hechas en el mismo sistema. Por lo tanto, este es el mejor contraejemplo que hay, porque es un enunciado que ya me agarra urticaria al escucharlo, porque es la peor boludez que he escuchado. La segunda es un ad hominem circunstancial. El ad hominem circunstancial ataca a la persona o sus circunstancias en lugar de refutar los argumentos o creencias. Entonces, también es una variante de tu quoque, que es como vos también, que si tengo que señalarte una hipocresía, la hipocresía descalificaría una posición. Y esto podría ser cierto si hay un comunista que adheriría a no seguir reproduciendo la explotación, al comprar las cosas, etcétera. Pero bueno, entonces la afirmación si sos comunista no puedes tener iPhone a menudo se usa en esta manera para descalificar la posición de un comunista. Sos comunista pero usas un iPhone, sos un hipócrita, por lo tanto tu ideología es inválida o no te des derecho a criticar el capitalismo. La falacia justamente radica en que la posición del iPhone, posesión, o sea, las circunstancias, se usa para invalidar la ideología o el derecho de sostenerla, ¿no? En lugar de abordar el contenido de la ideología o los argumentos. Y paso con la tercera falacia, que es la pendiente resbaladiza. ¿Qué es una pendiente resbaladiza? Que un primer paso inofensivo inevitablemente va a conducir a una serie de consecuencias negativas no deseadas, a menudo sin pruebas suficientes de que cada paso va a seguir al anterior. Aunque no es el núcleo, se puede implicar que la posesión de un iPhone por un comunista lo va a llevar a dejar de ser comunista o a abrazar el capitalismo, como si el simple acto de consumir un producto capitalista disolviera la ideología. Pero esta es una inferencia no justificada entre la posesión de un bien y la renuncia a una postura ideológica. Por lo tanto, estas son las que yo por lo menos he identificado, más que nada